Nos han contado que el mundo Pokémon es un lugar de luz, de color, de aventuras nobles y amistades inquebrantables. Pero eso es solo la superficie. Si te atreves a rascarla, si te detienes a leer las páginas más polvorientas de la Pokédex, encontrarás una grieta, una fisura en esa fachada de alegría por donde se cuela una oscuridad fría y silenciosa. Un lugar donde la inocencia no solo se pierde, sino que es arrancada de raíz. Ese lugar tiene la forma de un globo. Imagina un campo bañado por el sol del atardecer. Un niño ríe. Y entonces, flotando suavemente contra el cielo anaranjado, aparece un globo de un color morado profundo, casi fúnebre. En su rostro, una cruz amarilla parece un parche sobre una herida, o una boca sellada para que no pueda gritar. De su base cuelgan dos hilos finos, como dedos de estambre que se mecen, esperando tocar algo. Ese lugar es Drifloon. Y no es un juguete, es un cazador. La Pokédex lo describe con una simpleza que aterroriza. Un Pokémon formado por los espíritus de personas y Pokémon. Le gusta la estación húmeda y melancólica. Pero es en su comportamiento donde reside el verdadero horror. Se dice que arrastra a los niños pequeños de la mano para llevárselos, pero acaba siendo arrastrado. No te dejes engañar por esa última frase. Es una mentira piadosa, un intento de suavizar lo inconfesable. Drifloon no aparece en cualquier parte. Se manifiesta, casi como una aparición, en los bordes de los pueblos tranquilos, cerca de los parques infantiles al anochecer, o en los caminos solitarios por donde los niños vuelven a casa desde la escuela. Flota a la altura perfecta para que una mano pequeña pueda alcanzarlo. Vuela suavemente con la brisa, como si invitara a jugar. ¿Qué niño podría resistirse a la magia de un globo solitario? Es un regalo del cielo, una promesa de alegría. Y ese gesto, el más puro e inocente de todos, extender la mano para tomar el hilo, es el principio del fin. Porque Drifloon no juega. Drifloon no acompaña. Drifloon guía. Y el destino es un lugar del que nadie ha vuelto jamás para contarlo. Este concepto no es nuevo. Es un miedo antiguo, vestido con ropajes modernos. En el folclore japonés, existen leyendas sobre yokai y yurei, que se disfrazan de objetos inofensivos para atraer a los más vulnerables. Una de estas leyendas habla de los Fusen no Yurei, los fantasmas globo. Cuentan los ancianos que, en épocas de enfermedad o guerra, aparecían globos de papel de arroz flotando cerca de las casas donde había niños. Se decía que eran las almas de otros niños perdidos, tan consumidos por la soledad, que volvían para buscar compañía, llevándose a los vivos para que jugaran con ellos en el más allá. La similitud es demasiado precisa para ser una coincidencia. Game Freak extrajo un terror ancestral y le dio la forma adorable de un Pokémon, escondiendo a un ladrón de almas a plena vista. En los foros de internet japoneses, entre hilos sobre estrategias y teorías, a veces aparece una historia que no pertenece allí. Una historia real. Una de las más escalofriantes proviene de un pequeño pueblo rural cerca de Aomori. Una tarde de otoño, un niño de 6 años llamado Kenji desapareció mientras jugaba al escondite con sus amigos en un prado cercano al bosque. La búsqueda fue inmediata y masiva. Padres, vecinos, policía. Peinaron cada centímetro de terreno. No encontraron nada, ni huellas, ni una prenda de ropa, ni un solo rastro. Era como si Kenji se hubiera desvanecido en el aire. Los amigos de Kenji, entre lágrimas, solo pudieron contar una cosa. Dijeron que Kenji, en lugar de esconderse, se detuvo en mitad del prado. Había encontrado un globo morado con una tirita amarilla. Y lo siguió, riendo, hasta que el globo se lo llevó entre los árboles. La policía, por supuesto, lo descartó como una fantasía infantil. Pero esa misma tarde, 2 ancianos del pueblo, sentados en su porche, juraron haber visto a un Drifloon flotando lentamente hacia el bosque. No era la primera vez que lo veían. Y cada vez que aparecía, decían, algo malo pasaba en el pueblo. Algunos teóricos del lore de Pokémon sugieren que Drifloon no es un espíritu que roba niños. La verdad es mucho peor. Sugieren que Drifloon es el niño. La teoría postula que cuando un niño se pierde y muere solo, su último aliento, lleno de tristeza y anhelo, se mezcla con su espíritu y no encuentra descanso. Ese aliento infla una cáscara espectral, creando el cuerpo del globo. El alma queda atrapada dentro. La X
En su cara no es una tirita. Es la cicatriz del alma, la herida de una vida interrumpida. Bajo esta luz, Drifloon deja de ser un monstruo para convertirse en una tragedia andante. No secuestra niños por maldad, sino por una soledad tan profunda que le obliga a buscar a otros como él. Intenta llevarse a otros niños no al más allá, sino a su mismo estado de limbo, para no volver a estar solo nunca más. ¿Y si cada Drifloon que capturamos no es un Pokémon, sino un monumento a un niño perdido? Existen leyendas urbanas sobre cartuchos de juegos, especialmente copias piratas o dañadas de Pokémon Diamante y Perla. Un jugador relató que, tras capturar al Drifloon que aparece los viernes en el Valle Eólico, la alegre música del juego comenzó a ralentizarse, distorsionándose hasta convertirse en una versión deforme y melancólica de sí misma. Dejó la consola en modo de espera. Al volver, la pantalla estaba en negro, y un texto parpadeaba lentamente. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Para siempre? Otro caso habla de un Drifloon cuyo sprite aparecía teñido de un rojo sangre. Cuando el jugador intentó liberarlo desde el PC, el juego no se lo permitió. En su lugar, el texto de la pantalla cambió. La descripción del Pokémon ya no estaba. En su lugar, solo había una lista de nombres de niños, y cada vez que el jugador reiniciaba la partida, un nuevo nombre se añadía a la lista. Drifloon es la encarnación de la advertencia que todo padre le da a su hijo. No hables con extraños. Pero ¿cómo podría un niño saber que el peligro no siempre tiene rostro? A veces, tiene la forma de un regalo, de una promesa, de un simple globo morado. Es un mito moderno, un cuento de terror para la era digital. Un recordatorio de que la frontera entre lo adorable y lo mortal es, a veces, tan delgada como el hilo que un niño sostiene en su mano, justo antes de empezar a flotar. Así que la próxima vez que, en tu partida o en un dibujo, veas a ese globo solitario, recuerda lo que representa, y pregúntate por el destino de todos los niños que, a lo largo de los años, extendieron su mano. Si estas historias oscuras de la Pokédex te atrapan tanto como a mí, suscríbete a Pokédex Oscuro. Ahí seguiremos explorando los secretos, las maldiciones y las verdades que Pokémon nunca quiso contarte. Porque lo que está oculto merece ser descubierto.